Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que compartimos con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés para echarles un vistazo a las principales incidencias alrededor del mundo. Evidentemente, esta ha sido una semana, o la semana anterior fue una semana caracterizada por las protestas alrededor de todo el mundo. Ya no fue solamente Hong Kong, ya no fue solamente los chalecos amarillos. Comentamos en algún momento la semana pasada los resultados del juicio del llamado Procés contra líderes independentistas catalanes, lo que provocó manifestaciones en Cataluña, pero además ha habido protestas en Chile, protestas en Honduras, protestas en el Líbano, protestas en Pakistán por las decisiones de la India acerca del estado de Cachemira. En fin, es un mundo protestado. Ahí tenemos más o menos una imagen. En Inglaterra, por el tema del Brexit, una imagen de protestas alrededor del mundo. Y hacen falta, hay varias todavía. Serían cuadros más chiquitos todavía para poderlas mostrar. Argelia, te falta Sudán. Sí. Entre otros. Sí. Y Hong Kong. Sí. Hong Kong. Ahí está. Sí. Ahí está, es la primera Hong Kong. Pero bueno, ha sido semana de protesta, básicamente. Bueno, pero curiosamente, en buena parte del mundo, menos aquí, por decirlo de una manera matizada, ¿no? Y hay algunos silencios que en el mejor de los casos resultan sospechosos a nivel de organismos internacionalmente especializados en materia de derechos humanos. Porque cuando un presidente disque democrático como Sebastián Piñera dice estamos en guerra, flanqueado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Chile, pues no sé, resulta preocupante también utilizando un lenguaje mesurado, ¿no? Y contenido, ¿no? O lo que estuvo pasando también en Ecuador antes de que Lenín Moreno echara para atrás el famoso decreto 883, ¿no? Y todavía, por cierto, a propósito de Lenín Moreno y de protesta, ya salió el nuevo decreto maquillado. No estaban trabajándolo supuestamente todavía. O siguen negociando, sí, ¿no? En cualquier caso, sí. ¿no? No, pero fíjate que además de lo que estás diciendo, que es muy atinado, resalta el hecho de que estos países, Chile, específicamente Ecuador, en el seno de las conferencias de la OEA, han desplegado una actitud puritana en contra de Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? No, pero no solamente estos países, a lo que nos estamos refiriendo, el tan cacareado Grupo de Lima está absolutamente desarbolado hoy por hoy. Donde toqué de sus integrantes tienen problemas. Pero no solamente en términos de problemas, cómo confrontaron sus problemas. Toque de queda, ejército en las calles, estado de sitio, etcétera, ¿no? Sí. Yo te voy a leer una declaración hace 2 meses. Basta solo un muerto para cambiar un gobierno. Dice, a una pregunta de Carlos Fernando Chamorro, periodista de Confidencial, al presidente Lenín Moreno, le preguntó cuál es la posición de Ecuador sobre la crisis en Nicaragua. El presidente Moreno le resumió en una sola frase: en un régimen democrático en América Latina bastaría un solo muerto para que cambie un gobierno. Él lleva varios ya. Sí. Eso es lo que declaró el presidente Lenín Moreno hace 2 meses a Carlos Fernando Chamorro de Confidencial. Bueno, van 11 en Chile. La ley de los espejos, sí. ¿Verdad? Sí. Por aquello lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Pero ¿verdad? Aquí hubo varios personajes disque mediáticos, influencers, que se suele decir, que no tuvieron ningún empacho y mucho menos vergüenza en decir que 400, 500 muertos, ¿qué importaba? Que se vinieran a Carmen, eso no importaba. Y otro dijo, muy famoso por juega playoff, dijo que habló de millones de muertos. ¿Ya? Entonces no
No termino yo de entender cómo se puede manejar mediáticamente tamañas imprudencias, pero bueno. Y de nuevo el silencio que está haciendo alusión de algunos organismos internacionales es elocuente, ¿no? Por eso, ¿dónde está la señora Bachelet en la altura de su Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Dónde está el brasileiro Abreu, desde su Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde están metidos que no ven lo que está ocurriendo en buena parte de América Latina en particular y de el plano internacional a nivel de Naciones Unidas, pues en el ámbito mundial? En fin. Y es interesante porque en Chile salió el ejército, se declaró el toque de queda, se declaró el estado de sitio, el gobierno, dice, fue superado por los disturbios, ¿verdad? Como una novedad, ¿verdad? El gobierno fue superado por los disturbios, estado de emergencia, toque de queda. La última vez fue en 1987 cuando Pinochet. De hecho hubo otra posteriormente, pero fue alrededor de un terremoto que Bachelet precisamente impuso un toque de queda para efectos del orden. Pero bueno, se trata de lo que dio el inicio fue la bendita, el aumento del metro. Pero como decían muchos jóvenes, se trata de un generalizado descontento profundo del propio sistema que cuestiona la política social del sistema. Y acordémonos que hay precedentes en tiempos de la misma Bachelet, los estudiantes que ahora son diputados, 17 de ellos. Es que los estudiantes, si se quiere, encendieron la chispa, ¿ya? Y luego vino en cascada una serie de problemas sociales, desde la tarifa del metro, problemas de agua en buena parte de localidades chilenas, la corrupción en torno al famoso sistema de pensiones. Y el monto de las pensiones. El monto de las pensiones en Chile, los ingresos que, por ejemplo, el presidente del Parlamento chileno se veía, salía a luz pública, tienen, ¿no? Pero sí. Entonces... Sí, por ahí me mandaron a mí una imagen que es un iceberg donde la punta es el tema del metro, ¿no? En Chile, pero luego por debajo dice lo que no se ve: la salud precaria, las pensiones indígenas, los sueldos miserables, las licencias médicas por depresión, educación de mala calidad, empleos precarios, deuda universitaria vitalicia, sueldos de élite política, delincuencia sin control, el Paco Gate, el Milico Gate, es decir, lo del ejército. Claro. Ah, sí. Además, hubo de alguna manera una irrupción de un fenómeno que se da en varios otros países latinoamericanos, que es la desconexión de la clase política con la ciudadanía, y específicamente con los sectores más perjudicados. Bueno, pero tanto en Ecuador como en Chile, al final de cuentas, son medidas de ajuste estructural de los organismos financieros internacionales. Fondos monetaristas. Que son los responsables de todo este asunto, de que para que los países tengamos acceso a créditos por estar bien portados al endeudamiento permanente. Sí. En defensa del Fondo Monetario, hay que decir de que al Fondo Monetario le llegan a tocar las puertas, no lo contrario, ¿verdad? Es el banco de último recurso, y si te llegan a tocar la puerta, él te receta lo que quiera, ¿no? Pero no es que él se preste a decirte te puedo ayudar, ¿no? No es así. Vos llegás a solicitarle. El caso de Ecuador, el caso de Brasil, el caso de Argentina y el caso de Chile. Sí, pues de alguna manera, pues, pero vamos, al final de cuentas son recetas FMI, total, que son las que han causado todo este asunto. En mi opinión, a pesar de la defensa fondomonetarista que intentó Cairo hoy, es el efecto más nocivo de la multilateralidad está ahí, en el Fondo Monetario Internacional y sus condicionantes, no que le pregunten a Grecia. Así es. Así es.
Bueno, pero eso es... Bueno, pero decía también le preguntaba al Banco Central de la Comunidad, ¿verdad? Al Banco Central Europeo, no, ya se va tu amigo Draghi. Que dicho sea de paso, es Lagarde la que va a ser la nueva... Y qué casualidad, fíjense bien, no habíamos reflexionado en eso. A Draghi, célebre por lo que está diciendo Cairo, y entre otras cosas, el rescate griego, el rescate portugués, el cuasi rescate que tiene preocupados al resto de la Unión Europea, en el que puede caer Italia de un momento a otro, con un déficit superior al 135%. Y doña Christine Lagarde, ex directora general del Fondo Monetario Internacional, a partir del 1 de noviembre va a ser la presidenta del Banco Central Europeo. Bueno. Y una señora búlgara va a ser la presidenta del fondo del FMI. Del FMI, sí, es la búlgara, la Kristalova. Sí. Bueno, vamos a hacer pausa en esta primera edición, o en esta edición de Adelante en Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Segundo debate presidencial en Argentina. Que estuvo muy acre el enfrentamiento. Parece que fuera de cámara incluso uno le dijo al otro, uno le dijo inmoral, el otro le dijo indecente. Entonces parece que Macri echó mano de la jefatura de gabinete económico que en la época de Néstor Kirchner desempeñaba Alberto Fernández, ¿no? Como estando tan cerca, lo volvió a decir, pero como que entró en algunos detalles, no pudo percibir la gran corrupción. Es que el punto es que le achacaron a Macri 16 o 18 casos de corrupción en su contra. Le recordaron el origen de su fortuna, como el Clarín, Nación, etcétera, ¿verdad? Y él los minutos de respuesta eran un minuto, un minuto y medio, una cosa de esa. Él usó mucho tiempo defendiéndose de ese cargo y tratando de ripostándole a Fernández y a su vez acusándolo. Pero Fernández básicamente en su récord no tiene mucho que decir en ese sentido. Perdió la oportunidad de hablar de su plataforma política. Y al final, cuando lo hizo, habló de manifestaciones en el resto del mundo que apoyaban a su gestión. Pero desafortunadamente las elecciones son adentro. Y fíjate que hubo uno independiente que le echó en cara el hecho de que su plataforma política ahorita, gran parte de su plataforma política, está de alguna manera respondiendo a lo que es la plataforma política de Fernández, en los subsidios, por ejemplo, por decirte algo, que en principio es son directrices económicas que irían en contra de su postulado, de su visión económica hacia la Argentina. Y claro está de que la población resiente los últimos cambios, está en una confrontación directa alrededor de lo que va a ser o lo que ha sido el rol del FMI, y está de alguna manera perdiendo espacio. De hecho, salió muy mal en el segundo debate. Es decir, la oportunidad que tenía para lograrse resarcir y lograr avanzar algunos puntos de cara a evitar una debacle, digamos, electoral este domingo próximo, no lo logró. Y para mi gusto, Fernández tampoco salió muy bien. El que salió mejor fue uno independiente, un muchacho de Lavagna, que fue ministro de Economía. Bueno, pero el botón de muestra para la acritud del... Lavagna. Sí. Para la acritud del debate es que Macri se envalentonó porque tuvo una fuerte demostración, una manifestación el sábado pasado, ¿no? Y además estaba consciente de haber perdido
el primer debate. Así es. Entonces tenía que hacer válido el principio de que la mejor defensa es el ataque. ¿Qué ocurre? Ese botón de muestra al que me refería es que estuvo a tales niveles que Fernández, después de que aludió a los más de 100 casos judiciales que tiene Macri por presunta corrupción, no le bastó, sino que le recordó a Macri, dice, que vos mismo citaste que tu padre era un ladrón, el padre que ya ha fallecido, de Macri, ¿no? Entonces, porque le dijo que él había reconocido que su padre había sido un ladrón y que había participado en el sistema de sobreprecios y soborno. Entonces, lo más que le pudo responder Macri es de muy mal gusto, dice, hablar de alguien que ya no está. Entonces, a partir de ahí es cuando se comenta que fuera de cámara el uno le dijo inmoral y el otro le llamó indecente, ¿no? Y parece ser que no hubo ganadores claros porque el formato del debate es demasiado rígido y no permitía apreciar eso. Lo que parece que es una opinión generalizada es que Macri está resultando mejor candidato que presidente. Sí, porque en cualquier caso, ¿no? Viendo la televisión pública argentina ayer, ese era uno de los comentarios que había de los argentinos que estaban opinando, que uno de los problemas que tenía Macri es que estaba haciendo como presidente propuestas de candidato. Es decir, en mi gobierno vamos a hacer. Dice, ¿por qué no ha hecho? Pues, si es su gobierno al final de cuentas. Bueno, y además está asumiendo una plataforma de subsidios que estuvo en contra de ellos en su gobierno, ¿no? Bueno, elecciones este domingo en Argentina y en Uruguay, ¿no? En Uruguay, ¿sí, no? En Paraguay. En Paraguay, Argentina, elecciones este domingo. Donde ya hubo fue en Bolivia y en este momento no hay nada para nadie. No hay nada para nadie. Los datos que existen de momento parecieran indicar la posibilidad de una segunda vuelta. Es el suspenso, pues, un suspenso que parece que comenzó ayer cuando a las 8 de la noche, hora boliviana, se interrumpió con el 84% de los votos siendo objeto de escrutinio, se interrumpió la transmisión, ¿no? La famosa transmisión de resultados electorales preliminares que iba a ser vía digital, parece que por problemas técnicos se interrumpió, pero ahí lo primero que provocó fue que Mesa empezara a denunciar las posibilidades de fraude, porque con ese porcentaje, 84% de los votos, el movimiento al socialismo de Evo Morales alcanzaba, un 45.28% de votos, frente a un 37.5, más o menos 3.8% de Carlos Mesa, ¿no? Lo cual a esas alturas arrojaba que va a ser necesaria una segunda vuelta prevista para el 15 de diciembre, en tanto en cuanto si Evo Morales no logra el 50% de los votos o un 40%, pero con 10 puntos de ventaja sobre su más cercano rival, en este caso Mesa, entonces está obligada la segunda vuelta o el balotaje, cosa que ha sido inédita para Evo Morales en su cuarto mandato, ¿no? Intento de revalidar o de obtener la reválida de su cuarto mandato. Están las cosas así y se espera que a finales de la tarde de hoy se pueda tener un conteo más claro, porque en cualquier caso ya salieron denuncias de presuntos fraudes electorales, no solamente por parte de Mesa, sino que hay un comunicado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que encabeza, dicho sea de paso, la observación internacional en esta contienda electoral boliviana, ¿no? Y los candidatos que van en tercer y cuarto lugar respectivamente hasta el momento. Óscar Ortiz, que es uno de la conservadora ciudad de Santa Cruz, ya anunció que en caso de segunda vuelta van a apoyar a Mesa. Y no solamente él, sino el fenómeno del amigo de Cairo, de los pastores que están amigos de los pastores presbiterianos, ¿no? un surcoreano nacido en que le ganó Ortiz, ¿eh? Sí, que quedó en el ultraconservador Chi Hyun-chung también ha sugerido que va a respaldar a Mesa, ¿no? Pero fíjate qué interesante, comenzamos hablando de Chile, recordamos lo que hablamos de
Ecuador, el debate de la Argentina. En Bolivia hay una estabilidad económica fuerte. En Bolivia y hay un crecimiento sostenido y hay una reducción del 60 al 35% según estas mismas fuentes multinacionales de la pobreza y de la pobreza crítica aún mayor. De manera que todo eso son elementos indiscutiblemente a favor de Evo. Quizás se le oscureció un poco el horizonte con el asunto del incendio. Y el hecho de que en un momento determinado no decretar estado de emergencia en Santa Cruz, que es lo que alega Mesa, ¿verdad? Dicho sea de paso, Ortiz, que efectivamente también es de Santa Cruz, fue el senador y ha sido por no sé cuántos años el secretario de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, que es el que aglutina en gran parte a la oligarquía boliviana. Sin embargo, salió apenas con 4.7%. Y alguien que nadie no se había hablado en casi en el bendito proceso electoral, salió con 8.74%, que es el presbiteriano Chi Hyun Chung. Exactamente. Ahora, veamos el récord de Evo. Su primera elección la ganó con 54% en el 2005. Su segunda con 64% en el 2009. Su tercera con 61% en el 2014. Ahorita, con todo este asunto del incendio y demás, y la posición y la buena campaña que hizo Mesa, que hizo una campaña interesante, que además asumió la plataforma de Evo. En un momento determinado Mesa declara: no voy a eliminar ningún bono social, ni vamos a asumir ninguna medida que afecte a la gente que más lo necesita. Está agarrándole, como lo está haciendo Macri, las posiciones sociales de Evo. ¿Ah? Sí, pero en cualquier caso lo que está claro es que con respecto a la última elección, Evo ha perdido a estas alturas 16 puntos. Sí. Y ese del 61 al 45. Sí. Pues. Ese es un desgaste natural, pues de alguna manera, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me parece que de una u otra forma acrecentó esto el hecho de justamente reelegirse a Evo. Me parece que eso... El referéndum. Sí, que eso lo golpeó mucho. El famoso referéndum. Bueno, y ahora acordate de dos cosas. Para mí fue un gran error dejar de dar los datos por dos cosas. Uno, cuando vos hablas de estadísticas, no son lineales. Si te hacía falta un 14%, un 16% de los votos, eso no quiere decir que lo vas a dividir como estaban, con el peso relativo que tenían los votos hasta ese momento en forma proporcional, porque depende de dónde van a venir esos votos. Si esos votos van a venir, por ejemplo, del campo, de la parte rural, que efectivamente es el origen de lo que falta, y sabes que precisamente el que tiene mayor ascendencia social y política, que es el voto duro a favor de Evo, que es el voto duro además a favor de Evo, hombre, por favor, ahí tenías un margen interesante. Que es el 8%. El voto campesino, el voto duro a favor de Evo es aproximadamente el 8%. De manera que dejar de contarlo, ¿verdad? Pudo haber sido error si efectivamente ese porcentaje que faltaba iba a ser a favor de Evo. Porque de alguna manera empañó el proceso al final. Es decir, que Evo gane las elecciones en primera vuelta a esta altura del partido, que hoy en la tarde se anuncie que tiene la mayoría de los votos o los votos suficientes para ganar en primera vuelta, puede ser, pero queda la sombra de la duda en medio. Sí, por esa interrupción del conteo que se produjo ayer, ¿no? Inesperada, no sé si realmente eran problemas tecnológicos del sistema de transmisión digital. Pero que además la historia condena esas cosas, ¿verdad? Eso le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas cuando perdió en México, ¿cómo se llama? El presidente famoso, el peloncito. Con Calderón. Con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari, ¿verdad? Bueno, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos que teníamos Honduras. Hay Honduras en Honduras después del resultado, o más bien de conocerse de la sentencia. La sentencia contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Antonio Hernández, José Antonio Hernández, Tony, por narcotráficos. Hubo un levantamiento, hubo una ola de protestas solicitando que renuncie el presidente Juan Orlando Hernández. No es una protesta nueva, porque desde el 2017, de las elecciones, han estado pidiendo que salga Orlando Hernández. Incluso pidiendo que no llegue. Bueno, pues que no tomara posesión. Escuché a Nasralla también decir es que esto demuestra justamente que fue malo que sea electo a Juan Orlando Hernández, o que estuvo mal que sea electo a Juan Orlando Hernández si el presidente era yo, dice. Pues qué lástima que no dijo eso cuando se fue a Washington, ¿verdad? Y permitió a Hernández asumir el poder. ¿Cómo desperdició el capital político que había logrado acumular? Porque ahorita el que sigue aparentemente haciendo el llamado a organizarse a la oposición política a Job es Mel Zelaya. Que es el que y la esposa. Sí. Que es el que le hizo el camino a Nasralla. Así es. Sí. Que dicho sea paso, Nasralla se llama también, es el apellido también del jefe de Hezbollah en Líbano. Sí. Entonces es la zona más rala. Podría ser así, ¿no? Pero bueno, pasan esas cosas en Honduras, y en la vecina Guatemala se conmemoró un aniversario más del golpe de Estado contra el coronel Arbenz. La revolución democrática de Guatemala en el año 54, estamos hablando, ¿no? Sí. De modo, no soplan vientos precisamente revolucionarios en el hermano Guatemala. Y por no hablar de México, ¿verdad? Porque lo que pasó en Culiacán. Eso, lo de Culiacán es... Que tuvieron que liberar al hijo del Chapo, porque estaba la guerra abierta y declarada. El narcotráfico se tomó la ciudad. Eso es increíble. Pero además, como fenómeno de comunicación, Excelsior lo maneja en cuatro partes. Dice, primero, atenderá sin demora la crisis. Bueno, cuando esta crisis se comenzó, AMLO tenía un viaje a Oaxaca que no suspendió, y el encargado de la seguridad, el encargado del Consejo de Seguridad, tenía una reunión con la American Society que tampoco suspendió. El primer comunicado se da 6 horas después de haber estallado la crisis. Lo segundo, dice, no dará falso testimonio ni confundirás. Es mejor en cualquiera de los casos decir estamos recabando información que decir todo está bajo control. El tercero es honrarás a tus subalternos. Se dio un inicio de echarse la culpa unos a otros. En cualquiera de los casos, la famosa Guardia Nacional recién creada, o la Marina ya existente, o el mismo Estado de México, fue el gran perdedor. Bueno, lo que está diciendo es básicamente de que tenés dentro de esa zona norte casi un ejército. Si ahí habían camiones blindados, es más, botaron un helicóptero con un misil, habían metralletas 30 y 50, etcétera, ¿verdad? De manera que solo te da una idea de lo que ha venido sufriendo México desde que comenzó todo esto. Desde Calderón a esta fecha, ¿verdad? Han habido por lo menos 350,000 muertos. Este es el golpe más fuerte, sí, para el presidente López Obrador. Y lo hubiera sido también para Peña Nieto. Sí, no, pues, pero es decir, para el presidente López Obrador este es el golpe más fuerte, y especialmente porque se trata de dejar libre al hijo del Chapo, que en medio de este enfrentamiento, pues. Y además, lo que está, el postulado de López Obrador no es intensificar la guerra, es al contrario, es tratar de disminuir el nivel de violencia. Yo creo que se está quedando sin opciones. Sí.
Sí, porque además el manejo mediático no se ajustó por parte de López Obrador a la trilogía de mandamientos comunicacionales que nos acaba de leer Cairo, fabricada por el Excelsior, ¿no? Sí, no sé si sea Excelsa. Y a propósito de periódicos famosos, ¿es verdad que quemaron el Mercurio de Chile en medio de estos disturbios? No, habrá sido recientemente. Pero a propósito de medios... Es que yo vi algo de eso, pero no lo he verificado. Y es interesante porque en México, jornada, 1+1, proceso de Julio Scherer, Excelsior, El Universal, están en una campaña en contra de AMLO. Y fíjate que en medio de todo eso, aparte de lo que sucedió en Culiacán, las últimas estadísticas que dieron a conocer sobre el gobierno de AMLO subió de 61 a 63 y tanto % su aceptación. En Valparaíso fue que quemaron una sede del Mercurio. Pero efectivamente, sí, entonces sí. Una sucursal del Mercurio. Sucursal del Mercurio, sí. Valparaíso. Valparaíso. Estamos claros. Bueno, ¿y cómo está el Brexit? Eso está más enredado que mandado a hacer A ver, el sábado fue, ¿no? El sábado discutieron en Westminster. Por primera vez desde la Guerra de las Malvinas. Se reúne el Parlamento en Westminster. Eso cabe destacarlo. Y discuten y le piden a Johnson que pida una prórroga. No, lo obligan. Lo obligan más que pedirle. Bueno, viene y manda la carta solicitando la prórroga, pero no la firma. Es que manda 2 cartas. Por eso, espérate, que manda la carta solicitando la prórroga, pero no la firma. Y junto con ella van 2 cartas más. Una de él, que sí está firmada, donde dice, me están obligando a hacer esto contra mi voluntad, y otra donde que es firmada por el embajador, que dice, el Congreso mandó a solicitar la prórroga. Que Johnson declare... Lo obligó. Es la que se conoce como enmienda Litwin, que es la que... Pero en cualquiera de los casos, esa es el canal político adecuado. Es que yo a lo que voy a lo siguiente, es decir, a ver, Johnson se debe a sus legisladores o a los legisladores, porque ellos son los que lo pusieron al final de Así es. Lo que ellos digan es la ley, independientemente que no le guste a él, te guste o no te guste, pero simple y sencillamente se pasó por el fundamento lo que dijo Westminster. Y le dijo a los europeos, estos dicen que haga, pero yo no estoy de acuerdo con él. Por eso entonces hoy le pasaron, hoy John Bercow, que es el speaker, el presidente de la Cámara de los Comunes, cuando el gobierno presentó la iniciativa de debatir una vez más el acuerdo al que logró llegar en última instancia Johnson con la Unión Europea, digo, no, un momentito, eso es inconstitucional y va contra los reglamentos del Parlamento. Porque eso ya lo discutimos el sábado y es en una misma sesión. Entonces, aquí no cabe eso. Porque además, ¿qué es lo que le pasó a Johnson? Cuando él creía el sábado que tenía 322 diputados para someter a votación el acuerdo con la Unión Europea frente a 306, es cuando la enmienda Letwin lo obligó a escribir la carta, la que en su etapa anterior es lo como que se conoce la Ben Act, esa obligatoriedad, obligar al primer ministro a que mandara la carta. Entonces le dijeron, bueno, primero manda la carta, y una vez que mandes la carta, el Parlamento le condicionó la votación definitiva. No solamente mandar la carta, sino que presentarle a todos los parlamentarios, a todos los diputados, los detalles legales del nuevo acuerdo, de la nueva propuesta de Brexit. Cuando eso sea así, se inician los trámites parlamentarios correspondientes y puede someterse a votación. Por eso es que Bercow, esta mañana en Londres, no permitió la votación. ¿Pero ¿no? qué había cambiado con respecto al Brexit? Porque entiendo que se había logrado justamente los temores que habían sobre Irlanda, los habían logrado disipar con... Bueno, una permanencia
varias ficciones jurídicas, pero una permanencia básicamente de Irlanda en la Unión Aduanera, por al menos 4 años, y no solamente de Irlanda, sino del mismo Reino Unido mientras negociaba una nueva relación, desde el punto de vista comercial fundamentalmente, con la Unión Europea. Porque, a ver, ¿cuál es la problemática que tiene a Johnson ahorita que le puede plantear la oposición mañana? Porque lo que sí se conoce, y no lo habíamos dicho, es que mañana se va a someter a votación. Los laboristas, fundamentalmente, que es el grupo más fuerte de la oposición, tienen 2 enmiendas sustanciales. En una, están reclamando que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea. ¿Ya? En la otra, una segunda, es que condicionan a un segundo referéndum la aprobación definitiva del acuerdo de Brexit. Someter a referéndum ya el acuerdo que de hecho, sea de paso, hubo una manifestación multitudinaria el sábado pasado de Londres, el sábado pasado, con más de 500.000 personas, precisamente apoyando un segundo referéndum. Entonces, ¿cuál es el problema de la primera alternativa? De que permanezca dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea el Reino Unido. Pues supondría alterar un tratado internacional que ya acordó y cerró la Unión Europea y el gobierno de Johnson. La segunda, la de buscar vía referéndum la aprobación definitiva del Brexit, ¿qué supondría? Pues el tratar de obtener una mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes a favor de un referéndum, de una nueva consulta popular, algo que ya fue votado y rechazado con anterioridad, ¿no? Entonces, si sale cualquiera de estas 2 enmiendas adelante, le está tirando por la borda los planes a Johnson, ¿no? que lo que quiere es acelerar los trámites parlamentarios para poder concluir el Brexit, un acuerdo antes del 31 de octubre, que es el plazo fatal, y así no tendría que recurrir a una nueva prórroga. ¿Ya? Pero todo parece indicar que en Bruselas, una vez que recibieron la famosa carta de Johnson que mandó sin firma y la otra diciendo aquí va, pero no, es que hay disposición por parte de Bruselas a concederle 3 meses. Pero él no está muy por la labor. Pero esos 3 meses va a aumentar la presión para el segundo referéndum. No, claro. Porque la idea de Johnson es lo más corto posible. Así es. No solamente puede aumentar la presión sobre eso, sino para que sea inevitable el adelanto de las elecciones. Exacto. Un eventual segundo referéndum sería anti-Brexit. ¿Podría ser anti-Brexit? Yo creo que sí. Parece que sí. Pareciera que por ahí van las cosas. Y que es la carta electoralista que está jugando Corbyn en tanto que líder del laborismo, porque cree que sería más ortodoxamente democrático que por esa vía quien decidió abandonar con una mayoría, pues ahora diga que permanecen, pues. Pero hay que acordarte de que yo creo que la gente que quiere salir del Brexit sigue estando en esa posición, pero se unen a los que quieren un segundo referéndum los que estuvieron ausentes en el primero, que fue grande. Y eso forma mayoría. Sí. Bueno, vamos. Ya no hay lugar, en otras palabras, a estar ausente en una posición. En una toma de decisión tan importante como esta. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Empezamos con protestas, seguimos con protestas, las protestas de Cataluña. Decíamos que inician justamente hace una semana tras la sentencia del Tribunal Supremo. Del Tribunal sobre el proceso entre 9 y 13 años para 12 procesados, dicho sea de paso, empezando por Oriol Junqueras, ex vicepresidente del gobierno. Puigdemont no está ahí porque está exiliado. A pesar de que ya hay una segunda euroorden de captura. Él se presentó, dicho sea de paso, a la policía, Puigdemont, para entregarse, pero entonces lo soltaron bajo condiciones, sin que no puede salir del país, tiene que estar reportando su paradero, etcétera, etcétera.
pero las calles de Cataluña y en particular de Barcelona, que como sabemos es la capital de ese régimen autónomo de España, aunque le moleste a los independentistas, se llenaron, sin ir más lejos, el sábado más de 500.000 de personas. 525.000, ¿eh? El sábado y el viernes anduvo por ahí también, el viernes anduvo cerca del 500.000 también. Hay vos me mandaste algo, creo, de un periodista con Piqué, que le riposta a Gerard Piqué, al Shakiro, el Shakiro del Barcelona, si se me permite la expresión, ¿no? Le hace un planteamiento constitucional, que dice que vos no podés cambiar una parte unilateralmente. Diciendo Cataluña no puede cambiar la realidad al margen de España, porque está afectando al todo. Entonces, que la condición indispensable, lo que los juristas solemos decir, requisito sine qua non, para que se pueda abordar ese cambio, primero habría que reformar radicalmente la Constitución española. Eso es cierto, porque el famoso artículo 155, que mandata al gobierno central español para intervenir cualquier régimen autonómico, cada vez que está basado en que si ese régimen autónomo, en este caso el gobierno autónomo de España, viola la Constitución política, que fue el caso del intento de referéndum de proclamar la independencia el 1 de octubre del año pasado, cuyos efectos jurídicos en el más estricto apego a la Constitución, a la constitucionalidad vigente en España, están plasmados en la sentencia que ha provocado esta semana de protestas a nivel no solamente de Cataluña, ¿no? Porque está teniendo repercusiones en diversas partes del mundo. Pero yo insisto, pues, a riesgo de que lo consideren a uno legalista, en puridad de doctrina, desde el punto de vista estrictamente jurídico, eso es así. Y no solamente se queda ahí el planteamiento del periodista Carlos Pisani, ¿cómo se llama? Algo así, que el periodista le hace a Gerard Piqué, sino que le dice que los 12 procesados, los 12 condenados por la sentencia del Tribunal Supremo, estaban perfectamente conscientes de que eso era así. No porque sean todos abogados, sino porque había un dictamen que el gobierno autónomo, la Generalitat Catalana, le pidió a los asesores del Parlamento catalán, ¿no? Antes de que Puigdemont y compañía y su gabinete tomaran esa decisión, y estaban claros de que eso era inconstitucional, que iba a suponer una violación del orden establecido, ¿no? Sin embargo, también hay una posición sociológica y política alrededor de esto. Como es al revés, ¿cómo fue que se formó España si no fue precisamente a través de la sumatoria de todas estas regiones? Que cada una tiene su propia identidad y con mayor razón Cataluña, ¿eh? Entonces, son dos lados que tienen que conservan necesariamente una unidad por la parte jurídica, pero que tienen una sensibilidad sociológica por la parte histórica. Sí, no, pero con todo y todo, es decir, a ver, aquí el gran problema es que lo cierto es que no se le ha permitido a los catalanes decir a ciencia cierta si quieren o no quieren seguir siendo parte de España. Por eso, es que... pero por un asunto legal no se les ha permitido. La posibilidad debería someter, por decir algo, decirlo rápida y suciamente, un referéndum. Para que eso sea posible, hay que reformar previamente la Constitución española. Porque eso no sería a nivel nacional ese referéndum, ¿no? Eso es así. Porque, a ver, si Cataluña, hoy por hoy, forma parte, o sea, hay 17 autonomías en el Estado español. Esas 17 autonomías forman parte del Estado español, aglutinando 52 provincias, precisamente porque todos los españoles aprobaron vía referéndum la Constitución política, que por primera vez en 1978 fue promulgada después de los más de 30 y pico, casi 40 años de dictadura de Francisco Franco, el que va a ser exhumado un día de esto, el jueves, contra viento y marea. Sí. ¿Ya? El jueves, sí. Así el prior del Valle de los Caídos
que era capellán y amigo incondicional de Franco y su familia, se haya opuesto. Ya hasta la Unión Europea dijo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no, que es impecable la decisión del Tribunal Supremo Español en esa materia exhumatoria de los restos de Franco, que en vez de estar en el Valle de los Caídos van al cementerio del Pardo, que está al lado en la cripta familiar, al lado del palacio que construyó, donde él vivió toda su vida. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista sociológico, vos lo podés entender por el sentimiento independentista español, digo catalán, y esa sensibilidad especial que hay no solamente en Cataluña, pero en el País Vasco, salvando todas las distancias. ¿Por qué? Porque durante la dictadura franquista era prohibido hablar otro idioma, en este caso sea catalán o vasco, pero en particular el catalán era sancionado como tal, ¿no? Y además parece que in illo tempore allá, antes de que existiera la España que hoy se conoce, la unificación de España lograda por los reyes católicos en su día, parece que el territorio catalán alguna vez fue sometido a manos militares. Pues sí. Y por ahí, de ahí se alimenta el embrión principal del independentismo catalán. Pero bueno, son así las cosas, ¿no? Y estando las cosas así, otra vez el latinajo, sit rebus stantibus, mientras estén las cosas así, mientras no se reforme por las vías establecidas la Constitución española, lo tienen difícil los independentistas catalanes, porque hemos visto cómo la juridicidad europea ha respaldado clara y abiertamente al Estado español las decisiones. Es que además no solamente es con España el asunto, ¿verdad? No, por supuesto. Se serviría un precedente para el norte de Italia, por ejemplo. Para los corsos, es que para todo. Pero fíjate que interesante lo de los corsos. Para los escoceses en Gran Bretaña. Pero fíjate que interesante lo de los corsos, porque tuvieron una... Para los flamencos en Bélgica. En Bélgica, los flamencos. Tuvieron una elección en Córcega, ¿verdad? Y lo que pidieron fue que los trataran sin discriminación, no secesión. Sí. Pero de todas maneras, ahí está el norte de Italia, estas cosas, están los flamencos, está parte de Austria, Italia. Y a propósito de lo que estamos diciendo, por ejemplo, la sentencia esta que ha provocado todas estas propuestas fue muy cuidadosa en tipificar los delitos y los condena por sedición y malversación de fondos, porque utilizaron fondos públicos del presupuesto central del Estado español para financiar en el gobierno autonómico un intento de sedición, no de rebelión, que era entonces esa diferencia que puede parecer, insisto, aparenta, meramente formal, es de fondo. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre sedición y rebelión? ¿Y estos nuevos, por qué van a ser juzgados? ¿Cuál es nuevo? Los nuevos detenidos a raíz de todas estas protestas. Por alteración del orden público, me imagino, en principio. Los nuevos, dependiendo de la magnitud de la protesta de cada quien y en las circunstancias en que los hayan hallado. Bueno, en fin. Así están las cosas. No, están peores. Están peores porque... No, seguramente. Porque no terminan de desenredarse. Entonces, y no se vean posibilidades de disipar los nublados del día. Los nublados del día. Así es. Sí. Bueno, gracias, Cairo Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para todos.